Señor, gracias porque eres omnipotente. Gracias porque eres omnisciente y porque sabes todo lo que voy a decir. Gracias porque eres omnipresente y no estás apartado de mí. Al ir a tu presencia, alabamos hoy, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Con ese mismo ánimo, con ese mismo gozo, con ese mismo sentir de seguir alabando el nombre de nuestro Dios, vamos a escuchar la palabra del Señor a través de los labios del pastor Eliezer Bajaña. Escuchemos con mucha quietud y reverencia. Existe varias clases de crisis. Crisis mundial, financiera, económica, emocional, sentimental, emocional, intelectual, etc. Situación grave y decisiva es esta que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. A veces la crisis llega abruptamente con cambios bruscos que sufre mucho el estado físico. La crisis de Jairo frente a Jesús. Aquí tenemos un gran ejemplo. Jairo era un principal de la sinagoga que salió a buscar a Jesús. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 5 y versículo 35 al 36, dice de la siguiente manera: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jairo fue a buscar a Jesús porque su hija estaba agonizando. Y mientras Jesús estaba hablando con una mujer que había sido sanada de flujo de sangre, llegó un criado de este hombre Jairo con la noticia que su hija había muerto. Realmente una crisis que lo hizo sentir tan confundido, no sabía qué hacer, temeroso al recibir un daño profundo, sin esperanza que su hija viviera. En medio de la crisis, confundido, temeroso y sin esperanza, las palabras tiernas y amorosas de Jesús aparecen: no temas, cree solamente. Jesús le expresa a Jairo: considera mi palabra. Eso es lo que le estaba diciendo cuando le dijo: no temas, cree solamente. Él le expresaba: considera mi palabra verdadera y segura. Piensa, tu hija vive, sin que tengas pruebas de tu certeza. Las mismas palabras de compasión, esperanza y promesa en medio de esta pandemia también nos dice a nosotros Jesús. Ha habido muchos muertos, ha habido mucho dolor. También nos dice y le dice a usted: no temas, cree solamente.
Pero el problema es que la gente no cree en Dios. La palabra de Dios tiene esperanza. La palabra de Dios tiene vida eterna y promesas para los que le buscan, mi amigo, mi hermano, que me escuchan. La próxima vez que usted se sienta o se encuentre en una crisis como la de Jairo, en una calamidad doméstica, trate de ver sus problemas desde el punto de vista de Jesús. Él es la fuente de toda esperanza, la promesa de salvación y la fuente de vida eterna. La crisis sentimental, una crisis de sentimiento frente a la verdad de Jesús. Con fuertes lamentos y llantos se acompañaba a los que morían. La hija de Jairo ya había muerto mientras Jairo y Jesús entraban a la casa. Así dice la palabra de Dios en San Marcos 5, 38 y 39. Dice así la palabra del Señor. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. La costumbre en un funeral era el fingimiento y la ficción. Eso es lo que pasa hoy. El fingimiento y la ficción, la simulación y la falsedad, la falsía y el fariseísmo y el doblez de persona. Eso es lo que existe cuando una persona muere. Cuando una persona muere, bueno, todos han sido buenos. Cuando una persona ha terminado, ya ha expirado su vida, todo el mundo dice: era muy buena la persona. Pero cuando estaba vivo, nunca ni siquiera se han acordado, ni siquiera de saludarlo o mostrarle el aprecio. No. En otras ocasiones, otros dicen: verdaderamente era bueno. Esta persona era buena, dice, no se metía con nadie, solamente mató como a 4, dice, pero en defensa propia. Esa es la hipocresía, el fariseísmo que existe. Hijos que nunca visitan a sus padres, hijos que ni siquiera se acuerdan de saludar a sus padres, pero cuando mueren, les da pataleta, lloran. Es igual que las plañideras. Las plañideras en aquel tiempo eran mujeres que hacían del duelo una profesión. Yo no sé si estas mujeres o hombres también andaban atrás viendo dónde las personas morían para ellos hacer sus platitas, porque lo habían hecho una profesión. Pero lo único que se sabe también es que los familiares del muerto pagaban para que lloren sobre el cadáver. Por eso es que el Señor Jesucristo les dijo a estas mujeres, a estas personas que estaban allí con hipocresía llorando sobre el cadáver de la niña. El Señor Jesús le dijo: la niña no está muerta, sino que duerme. En ese momento, el sentimentalismo y la hipocresía de las plañideras y de la gente que los rodeaba entraron en crisis frente a la verdad de Jesús. En esta crisis pandémica, hoy que estamos en una emergencia sanitaria, hemos visto cantidades de cadáveres por todo el mundo y por ende el sentimentalismo y la hipocresía está allí en crisis ahora. Solo prevalece la verdad, la lealtad y la santidad de Jesús para darnos la libertad. Sin embargo, la burla siempre ha existido. Burla y crisis de las plañideras. Ahora vamos a notar
como también van a entrar en crisis. Claro. En el mismo libro de San Marcos, capítulo 5 y verso 40, dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, o sea, Jesús, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Las plañideras empezaron a burlarse de Jesús cuando él dijo, la niña no está muerta, sino duerme. Claro, es que las personas naturales no creen en el poder de Dios, en la manifestación de Dios. La niña en realidad estaba muerta. Pero déjeme decirle que Jesús usó la imagen del sueño para indicar que su condición era temporal. La condición de la niña era temporal y la niña sería restaurada, de manera que se burlaron esta niña. Se burlaban. Entraron en crisis en ese momento. ¿Por qué entraron en crisis? Porque es burla no dar crédito a lo que Jesucristo dice y lo hace. Es burla tener en poco en cuanto a la resurrección de la vida. Es burla creer que es un invento para que crean en Jesús. Es burla decir que no necesita de Cristo, que usted es más que suficiente. Es burla hacer escarnio cuando su forma de comportarse. Pero Jesús, el gran creador, el gran salvador, el gran amigo de la humanidad, mostró el poder de Dios y la verdad de la resurrección. En el mismo libro de San Marcos, capítulo 5 y verso 41, voy a leer. Dice así, y tomando de la mano a la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Talita cumi es una expresión en arameo, uno de los idiomas originales de Palestina. Jesús mostró su compasión y su poder, o el poder de Dios sobre la misma muerte. Por eso es que narró de la siguiente manera en San Juan capítulo 11 versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos los que vieron, todos los que oyeron, se maravillaron ante el milagro, ante el poder de Dios, ante aquel que lo hizo, ante ese Jesús maravilloso. Muchas personas se burlan de las cosas cuando nos dice Dios en su palabra, porque para ellos les parece ridícula. Jesús toleró la impertinencia de la multitud. ¿Sabe por qué? Porque quería enseñar una importante lección acerca de mantener la esperanza de resurrección y la confianza en Jesucristo. Déjeme decirle que cuando usted se sienta empequeñecido al expresar su fe en Jesús y esperanza de la vida eterna, hágalo como lo hizo Jairo. No se burle como las plañideras. Recuerde que los incrédulos no ven desde el punto de vista o desde la perspectiva de Dios, sino desde la perspectiva humana. Por esto los incrédulos también están en crisis, haciendo teatro y burlándose de Jesús, idéntico que las plañideras. Jesús tiene poder sobre la vida, la muerte y perdonar pecados. Él es el creador.
Y todo aquel que cree en Cristo tiene la vida espiritual. Todo aquel que cree en Cristo tiene una vida espiritual que la muerte no conquistará ni disminuirá de manera alguna. Jesús es la vida, es la resurrección, Él es la fuente de vida eterna, Él es la salvación, nuestro Salvador, el que nos va a llevar a la vida eterna desde ahora y para siempre. Que así sea.